Hola, querido amigo, querida amiga, bienvenido a esta clase bíblica del libro de Apocalipsis, Biblia Fácil. El día de hoy estaremos hablando acerca de las religiones. Sin duda, las religiones son vastas en diferentes culturas, en diferentes regiones de nuestro planeta. En Occidente, por ejemplo, la religión predominante es la religión cristiana. Entiéndase por religión cristiana católica, protestante, ortodoxa, entre otras. Dentro del cúmulo de iglesias y religiones que hay en todo el mundo, existen tres grandes bloques de iglesias que se entienden como iglesias o religiones monoteístas que tienen un mismo origen. Son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Esas tres religiones son las religiones monoteístas. Pero vamos a centrarnos en este estudio de Apocalipsis en el cristianismo. Sin duda tú mira las religiones, las diversas iglesias que hay en nuestras ciudades, en el lugar donde te rodea, a lo mejor tú mismo perteneces a alguna religión evangélica o católica y te llegas a preguntar, ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y te acuerdas que en el libro de Apocalipsis decíamos que el mundo del tiempo del fin era un mundo que se encontraba con una característica especial. En su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Bueno, Babilonia tiene un origen en el libro de Génesis, habíamos hablado anteriormente, en una confusión. En Génesis 11, versículo 7 se sabe que en el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, los pueblos se unieron para construir una torre, ¿te acuerdas? Y llegar al cielo. Y el Señor vino y confundió sus lenguas porque los propósitos de esos hombres eran malos. Entonces vino Dios y confundió las lenguas, por lo tanto el origen semántico, la raíz de la palabra Babilonia quiere decir Babel, que es confusión. Por lo tanto, el simbolismo de la Biblia cuando habla de Babilonia es en sentido de una confusión religiosa. Bueno, hay algo que es importante notar y tomaremos como antecedente para el estudio del día de hoy y es el simbolismo de la mujer en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 aparece como visión una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Toma tu Biblia, ábrela en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, perdón, verso 1 en adelante, y te vas a dar cuenta de esta visión de una mujer pura que aparece allí vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. En su contraparte, en la Biblia aparece otra mujer sentada sobre una bestia, vestida de púrpura, llena de joyas, que no es bien nombrada, sino que la Biblia la menciona como una ramera. Apocalipsis 17. Entonces aquí en Apocalipsis tú tienes dos mujeres. Apocalipsis 12, una mujer pura, y Apocalipsis 17, una mujer ramera. Pero ¿qué simboliza la mujer? ¿Qué simboliza la mujer en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis el símbolo de la mujer es muy importante, tanto para bien como para mal. En Apocalipsis 17 esa mujer simboliza algo para mal, pero en Apocalipsis 12 algo que se relaciona directamente con Jesús. El símbolo de Apocalipsis 12, por lo tanto, de esa mujer, aparece claramente en el libro de Efesios capítulo 5, versos 22 y 23, donde habla que Cristo amó a la iglesia. Entonces habla que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de la iglesia como institución, lo hace en singular, ¿ya? Lo hace en singular y lo hace a través del simbolismo de la imagen de una mujer, ¿ya? La iglesia de Dios es representada en el libro de Apocalipsis como una mujer y por consiguiente la iglesia que está en contra de Dios es simbolizada por una mujer ramera en Apocalipsis capítulo 17. Entonces, mujer es igual a iglesia en el libro de Apocalipsis. De la misma manera, el candelabro de lo que vimos en las primeras lecciones, ¿te acuerdas? También simbolizan las iglesias en plural. Aquí estamos hablando de la iglesia en singular.
Características de la iglesia verdadera, es lo que vamos a ver ahora en el libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? La verdad es que no hay un título. La Biblia no te va a decir la iglesia verdadera es la católica, la mormona, la testigo de Jehová, la adventista, la evangélica, la pentecostal. No te va a poner un título la Biblia. La Biblia usará características que tú tendrás que buscar y encontrar allí, las características de la iglesia verdadera. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 empieza a dar la primera característica. Estos son los que han salido de una gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos que ese Cordero, Jesús, murió para abrir la puerta del reino de los cielos, de la gracia a ti y a mí? Bueno, la Biblia dice que este Cordero tiene seguidores que van a ser perseguidos, que van a pasar en el tiempo del fin una gran tribulación, pero como el Cordero venció en la tribulación propia, estos seguidores de Jesús también vencerán en la gran tribulación, porque han lavado sus vidas, sus ropas, en la sangre del Cordero, en la justicia de Jesucristo, no en las obras ni en los méritos propios. Segunda característica, ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va, dice Apocalipsis 14:4. La segunda característica de la iglesia verdadera y sus seguidores es que son personas que siguen las ordenanzas del Cordero, de Jesús. Siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero va. Siguen el ejemplo de Jesús. Siguen los pasos de Jesús solamente. No ponen ni tradiciones humanas ni ninguna otra cosa por sobre lo que Jesús ha enseñado, establecido y guardado como ejemplo. Apocalipsis 14:12, tercera característica. Aquí está, dice la Biblia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios en el tiempo del fin, en el Apocalipsis, es una iglesia que guarda los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante, y Deuteronomio capítulo 5. Allí tú puedes encontrar las ordenanzas de los 10 mandamientos, que te lo resumo en lo siguiente. Éxodo 20, entonces, del 3 en adelante, y Deuteronomio 5, los 10 mandamientos son: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imágenes ni ninguna semejanza para adorarla. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. El día de reposo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. El sello de Dios que vimos en una de las lecciones anteriores. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo, no codiciarás. Esos son los 10 mandamientos. El que dice ser seguidor de Jesús, el que dice pertenecer a la iglesia verdadera, debe enseñar los 10 mandamientos. Inclusive el del día sábado, que en el libro de Apocalipsis toma una importancia bastante notoria. Entonces, de acuerdo a estas características, en Apocalipsis 12:17 se menciona que el dragón, que era Satanás, tiene un enemigo, y ese enemigo es esa mujer de Apocalipsis 12 que aparece en el versículo 1, 2 y 3. Esa mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia verdadera de Dios, y sus hijos, sus descendientes, su remanente, son los seguidores o los miembros de esta congregación. Bueno, en la Biblia queda claro que el dragón se llenó de ira contra esa mujer, dice Apocalipsis 12:17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí hay de nuevo la característica de guardar los mandamientos. Apocalipsis 14:12, como ya mencionábamos, entonces una característica primordial para entender cuál iglesia predica o no predica la verdad versus el error. Y Apocalipsis 19:10 nos dice lo que es el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Apocalipsis 19:10. Y el ángel me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Teme a Dios,
Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía que estamos estudiando ahora es parte y característica fundamental de la iglesia verdadera. Por lo tanto, la iglesia verdadera lava su ropa en la sangre del Cordero, acepta el sacrificio de Jesucristo, sigue las enseñanzas de Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios, inclusive el sábado, y la iglesia verdadera tiene el espíritu de la profecía. Esta confusión religiosa en la que tú y yo vivimos en este mundo actual caerá algún día. Apocalipsis 14:8 dice: un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué caerá Babilonia? Podemos preguntarnos. La Biblia lo responde en el libro de Apocalipsis 12:9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Babilonia, la confusión religiosa, finalmente terminará de caer porque sucumbirá a los engaños de Satanás. El gran engañador se disfrazó de serpiente para engañar a Adán y Eva, como lo vimos en las lecciones anteriores, pero estoy haciendo un repaso, ahora un resumen. Se disfraza también para engañarnos a nosotros, dice 2 de Corintios 11:14. Puede hacer milagros, dice el libro de 1 de Timoteo, el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 y 10. Puede engañar con falsas doctrinas, dice 1 de Timoteo 4:1. Sus engaños abarcan el mundo entero, dice Apocalipsis 12:9. Esas son las características del engañador, que ya mencionamos en las lecciones pasadas. Todo aquel que se identifica con el Cordero de Dios no estará comprometido con estas características que son del dragón. Dios pone su sello finalmente como guinda de la torta, de esta torta que se llama la iglesia de Dios, pone Dios su sello, y el diablo también forma su iglesia. Acuérdense que él es el imitador y pone también su guinda de la torta. ¿Cuál es el sello de Dios? Lo vimos en la lección pasada, pero lo voy a volver a repetir porque para nosotros es muy importante. El sello de Dios, según la Biblia, Ezequiel 20:20, y guardarán mi sábado y serán una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Y en contraposición, lo vimos en la lección pasada, tú puedes buscarlo en YouTube, en nuestra lista de estudios bíblicos. En contraposición al día de reposo de Dios, la humanidad guarda una tradición del día domingo como el día de reposo, que es el engaño de Satanás para poder tergiversar la verdad de Dios y para de esa manera lograr adeptos para su religión. La pregunta es, si en la Biblia nadie cambia el sábado por el domingo y hay una iglesia que va a guardar el sábado, ¿por qué muchas religiones, tal vez la mía, a la que tú perteneces, guarda el domingo? La pregunta es, ¿quién cambió el sábado por el domingo? ¿Quieres saberlo? Nos veremos en la próxima semana. El próximo domingo veremos quién cambió el sábado por el domingo y le quitaremos la máscara a este instrumento de Satanás. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y que tengas una muy buena tarde.